En esta ocasión voy a tratar de explicar lo que es la detención y en qué supuestos se puede llevar a cabo. Como todos sabemos, la detención es privar a alguien de su libertad, de su capacidad de obrar y sobre todo de movimiento. Y en este sentido, la Constitución recoge esta libertad en su artículo 17.1. ¿Qué significación tiene que se recoja en la Constitución y en concreto en el 17? Pues que es un derecho fundamental y como tal hay dos consecuencias muy relevantes. La primera, que debe ser regulado por ley orgánica, un tipo de ley más rígida y que necesita un mayor apoyo para su modificación. El segundo, que es un derecho que goza de especial protección. Protección que a modo de ejemplo se encuentra en el artículo 163 del Código Penal cuando se recoge el tipo delictivo de detenciones ilegales. Es decir, cuando se priva a una persona sin justificación o de una forma que no es del todo correcta. Pasando ya a analizar lo que es en sí la detención y sus tipos. La detención se encuentra en el capítulo segundo del título sexto del libro segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y se divide, a grosso modo, en dos tipos. El primero, la detención que se lleva a cabo por particulares. Porque sí, nosotros como ciudadanos podemos detener a otras personas, pero en unos casos muy tasados, que son los que dice el artículo 490 de esta misma ley. ¿Cuáles son? Bueno, el primero, cuando una persona vaya a cometer un delito. En esa ocasión, nosotros podremos detenerlo. El segundo, cuando ya lo esté cometiendo, lo que se conoce como infraganti. También podremos detenerlo. El tercero es una serie de supuestos en las que se encuentre esa persona en un periodo de fuga, ya sea del establecimiento donde está siendo detenido o custodiado o de la propia prisión. Y el cuarto, cuando se encuentre en situación de rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Bueno, pues cuando ha sido llamado por la justicia y no ha acudido a su llamada. Por ejemplo, Puigdemont se encuentra en rebeldía. Si alguno se lo encuentra por España, podría detenerlo. ¿Qué límites hay? Bueno, el artículo 491 dice que si este ciudadano, pongamos el ejemplo, Puigdemont, nos pide que le justifiquemos el motivo de la detención, tendremos que justificar esos motivos del 490. ¿En qué concreto caso de este 490 se encuentra para que esa detención sea legítima? En este caso sería en el último por rebeldía. ¿Y cuál es el otro límite? Bueno, pues lo fija el artículo 496 de esta misma ley cuando dice que la detención que se realice por un particular no podrá durar más de 24 horas, que será el tiempo que tendremos para poner a disposición de la autoridad judicial o de los cuerpos y fuerzas del Estado a esta persona. Bien, esta es la detención que puede llevar a cabo un particular, pero la más corriente y la más normal es aquella que lleva a cabo la autoridad o agente policial. Y esta se regula en el 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué supuestos son? Bueno, en primer lugar, y como es lógico, los supuestos que acabamos de explicar del artículo 490. En segundo lugar, cuando se encuentre procesado por una pena mayor a la correccional. En tercer lugar, cuando la persona se encuentre procesado por una pena que sea menor a la correccional, pero que sea presumible que no vaya a comparecer ante la llamada de la justicia. Este supuesto se puede salvar si se presta una fianza justa y suficiente. Y en cuarto lugar, cuando no se encuentre procesado, pero existen motivos suficientes para entender que ha concurrido un delito y que él, esta persona en concreto, es autor del mismo. Todos estos supuestos habilitan a la autoridad o agente policial para proceder a la detención. Pero también hay límites, como fija el artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y es que no se podrá detener por delitos leves, es decir, aquellos que, según el artículo 33 del Código Penal, no llevan aparejados una pena de prisión. En parte es lógico, porque ¿para qué vamos a detener a una persona si, en el supuesto de ser enjuiciada y condenada, no llevaría una pena de prisión, que es de privación de libertad? Pero esto tiene una salvedad también, y es que si esa persona no tiene domicilio o no lo identifica y no presta una fianza bastante, podremos, o podrá en este caso la autoridad judicial, proceder a su detención. ¿Cuánto puede durar la detención? Bueno, esto lo fija el artículo 520 y 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 520 nos viene a decir que tiene que ser el periodo mínimo, el tiempo mínimo y necesario. Y el artículo 520 bis, al igual que el 17.2 de la Constitución, fija este periodo en 72 horas. 72 horas para todos los delitos, más o menos. Cuando se cometan delitos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los que están recogidos en ese apartado, se podrá extender 48 horas más. A modo de ejemplo, cuando se trate de delitos en los que se hable de bandas terroristas. En este supuesto se podrá estar 72 más 48 horas detenido. Este es el segundo bloque, es la detención por autoridad o agente policial. Pero como he dicho,
también existen mecanismos que refuerzan la protección de este derecho, porque es un derecho fundamental. Y existe, por ejemplo, y sin hacer hincapié en él, el procedimiento de habeas corpus. ¿Qué es? Bueno, lo explicaré en otro vídeo seguramente, pero básicamente es cuando entendemos que no concurren los presupuestos necesarios que habilitan a la autoridad o funcionario a proceder a la detención de una persona. Se podrá, en este caso, iniciar ese procedimiento, presentar ese procedimiento de habeas corpus para instar a que nos lleven inmediatamente ante la autoridad judicial, que será el que tendrá que decidir sobre nosotros. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la detención para finalizar? Pues al final nos tienen que dejar en libertad o ante la autoridad judicial. Y la autoridad judicial ya decidirá si procede una prisión preventiva o si por el contrario quedamos en libertad, con cargos o sin cargos. Se verá caso por caso. Como he dicho, a pesar de que podamos detener como ciudadanos esa detención por particulares del artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, espero que nadie se le vaya la pinza y empiece a detener porque, como también he dicho, el artículo 163 del Código Penal recoge el delito de detención ilegal.